Realmente agradecerles a todos y darles la bienvenida, agradecerles por esta iniciativa. Bueno, deseando obviamente que esto sea un camino para construir juntos, para trabajar en conjunto y poder integrar todos los contenidos que nosotros necesitamos prioritariamente en el área de educación física, en nuestro espacio educativo, en las plantas de campamento, para incorporarlos y para darle otra tónica también, que es lo que pretendemos a estos espacios, y bueno, y buscar nuevos modelos y nuevos contenidos de aprendizaje, así que estamos por ese camino, y bueno, agradecerle todos los aportes que nos puedan hacer ustedes y desde esta iniciativa poder incorporarlos, así que bueno, agradecerles enormemente. Exactamente, queremos agradecer a Pamela y a todo el Ministerio de Ambiente, con el cual tratamos de tejer actividades en conjunto con ellos, con todas las asociaciones o instituciones que tengan que ver con el ambiente, con el cuidado del ambiente, con el reciclaje, con el compostaje, con aves, con la fauna. Ahí le damos la bienvenida a Horacio también, que es un supervisor de la región cuarta. Y bueno, Pamela, te cedemos, yo cierro el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos, veo que somos bastantes. Gracias por la invitación. Me presento primero, soy Pamela Vicens, trabajo en la Subsecretaría de Gestión de Residuos y Economía Circular, que pertenece al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. Nosotros, como bien la subsecretaría se llama, nos abocamos a todo lo que es residuos, son muchos los tipos de residuos, pero bueno, puntualmente, te agradezco, Ignacio, por tomar contacto. Nos vamos a enfocar en los residuos sólidos domiciliarios, que son los que generamos nosotros en nuestros domicilios y que a su vez se asimilan a los que ustedes en las plantas campamentiles también generan en, digamos, las actividades que se llevan adelante allí y por el tipo de actividad. Yo ahora voy a compartir pantalla porque tenemos una presentación. Lo que no sé es si voy a poder verlos a todos, así que lo que les pido es, si alguno tiene alguna consulta, que abra el micrófono y haga la consulta, porque por ahí levantan la mano, hay un simbolito que es para levantar la mano y yo no sé si cuando comparta la pantalla lo voy a poder ver, así que no hay problema. Mejor si se van haciendo consultas y demás, así también el resto de los compañeros pueden escuchar y vamos aprendiendo entre todos. No sé si ahí se ve, si alguien me puede avisar. Sí, Debería Pamela, aparecer. Bien, ¿Se ve? genial. Se ve perfecto. sí. Bien. Se ve. Bueno, como les decía, nosotros desde dentro de la subsecretaría abordamos todo lo que es gestión de residuos y economía circular, la verdad que es súper amplio, pero bueno, a su vez también estamos brindando capacitaciones que tienen que ver justamente con la separación de los residuos sólidos urbanos y el compostaje, en este caso comunitario. Ya les voy a explicar bien por qué. Y así también como trabajamos compostaje comunitario, trabajamos compostaje domiciliario. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, compostaje comunitario justamente lo abordamos cuando, por ejemplo, en este caso, en el de ustedes, se trabajan las plantas campamentiles, o sea, dentro de una institución, un establecimiento, un predio, se va a realizar un compostaje que va a ser en común. Y compostaje domiciliario lo damos también para aquellos vecinos por ahí que están interesados en compostar en sus propios domicilios, en sus casas. O sea, la capacitación es la misma, simplemente que por ahí lo que cambia es el tipo de compostera, que ahora en un ratito vamos a ver de qué se trata. Y bueno, y también hacer mucho énfasis de por qué es importante separar los residuos en origen. ¿A qué me refiero con esto? Que en muchas localidades de la provincia de Santa Fe no hay plantas de clasificación, entonces es muy importante que nosotros desde los lugares en donde generamos esos residuos ya los separemos correctamente
Entonces, eso después tiene un destino que es el de básicamente el reciclaje. Bueno, para avanzar, y como les decía, si hay alguna consulta, abran el micrófono y las vamos resolviendo. Un segundito que voy a cambiar la manera de... A ver, ahí está. Sí, me figura Laura que está hablando. Hola. No sé si hay alguna consulta. Ah, bien. Bueno, empezar con una pregunta muy sencilla que en realidad se la hacemos a todas las personas a las que vamos a dar la capacitación y es el término por ahí que nosotros utilizamos para referirnos a los residuos. Nosotros le decimos basura, les decimos residuos. Bueno, en términos generales, cuando nosotros consultamos, no sé si alguien se anima a abrir el micrófono ahora, la mayoría de las personas le dicen basura. Lo que nosotros estamos intentando también con las capacitaciones es hacer una concientización y sensibilización y cambiar un poco esta percepción. ¿Por qué? Porque en realidad en la naturaleza no se genera basura. El término basura es propiamente antrópico, o sea, generado por nosotros, por los seres humanos. ¿Y cuál es la diferencia entre el término basura o el término residuo o recurso? En que nosotros lo que llamamos basura es lo que nosotros entendemos que ya no nos sirve más. O sea, yo, por ejemplo, compro una botella de agua, consumo el agua y la botella a mí ya no me sirve, entonces para mí ya es basura. La voy a tirar. Pero lo que nosotros estamos también, como decía, con estas capacitaciones es intentando sensibilizar y concientizar de que para lo que para mí es basura o un residuo, para otro es un recurso. Y cuando digo para otro, me refiero a, por ejemplo, asociaciones, cooperativas, personas que trabajan del reciclaje. ¿Y por qué hago mucho énfasis acá? Porque son actores principales también dentro de lo que es las etapas de la gestión del residuo, porque cuando uno recicla y esos recicladores venden ese material, lo que pasa es que eso ya no va a un basural o en el mejor de los casos a un relleno sanitario, sino que eso vuelve a entrar en la cadena de producción. O sea, ese material que ya está fabricado se vuelve a introducir en la cadena de producción y no está ni enterrado, ni quemándose, ni generando algún tipo de problemática. Entonces, también es importante que cuando ustedes trabajen en las plantas campamentiles tengan un poco, digamos, este cambio de pensamiento, de paradigma, de decir, bueno, cuando los chicos generen residuos, que ellos conozcan qué residuos están generando y a partir de ahí van a poder hacer una correcta separación de acuerdo al tipo de residuo que se genere. Ahora lo vamos a ir viendo a lo largo de la capacitación, las diferentes opciones que hay de recuperar ese residuo y que no se transforme en basura, que después se junte en una bolsa todo junto y se termine tirando, sino que se recupere y se le pueda dar un nuevo valor, o sea, revalorizar ese residuo o ese recurso, que termine transformándose realmente en un recurso. Bueno, ¿y a qué nos referimos con residuos sólidos urbanos? Justamente los que les mencionaba bien al principio son todos los residuos o los artículos cotidianos que nosotros usamos que luego terminamos desechando en el ámbito urbano. Lo mismo pasaría en las plantas campamentiles. Esto es un poco como para ponerlos en contexto de cuánto genera un individuo por día de residuo si no separa. O sea, no separa ni los reciclables ni la fracción orgánica que se puede compostar. Aproximadamente se estima que cada individuo genera por día un poquito más de 1 kilo de residuo. Imagínense la provincia de Santa Fe, la cantidad de residuo que genera si nadie separara. Son aproximadamente 4.200 toneladas de residuo por día que se generan en la provincia de Santa Fe si nadie se para.
acá un poco comentarles de cómo más o menos en esta bolsita que habíamos, no sé si se ve mi puntero, me parece que no. Pero bueno, fíjense que del lado izquierdo de la pantalla está la bolsita que más o menos dice cada uno generamos un poquito más de 1 kilo. Bueno, nosotros acá lo que intentamos hacer es desglosar un poco esa bolsa y decir, bueno, ¿qué más o menos se genera en una bolsa? ¿Qué tipo de residuo hay? Fíjense que el 50% de la bolsa aproximadamente son residuos orgánicos compostables. ¿Cuáles son estos residuos Sí. orgánicos compostables? Los que generamos, por ejemplo, en nuestra cocina, cuando cocinamos, cáscaras de fruta, cáscaras de verdura, saquitos de café, de té, de mate cocido, yerba, tomamos mucho mate. Y también son los residuos que generamos, el que tiene patio, son residuos de jardín, por ejemplo, las hojas de los árboles, cuando cortamos el pasto. Bueno, todo eso más o menos implica en un domicilio el 50% de la bolsa. Ahora, si nosotros lo trasladamos a las plantas campamentiles y podemos asimilar de que puede llegar a ser un volumen semejante porque yo, bueno, obviamente infiero de que los chicos comen frutas, comen verduras, o sea, todo eso que se va cocinando y todas esas cáscaras que se van generando, lo mismo que la yerba y los restos de poda o de jardín, también más o menos se pueden aproximar. Después tenemos más o menos un 25% de residuos secos reciclables. ¿Cuáles son estos tipos de residuos? Son papel, cartón, plástico, vidrio, latitas, metales. Bueno, estos residuos, si nosotros los empezáramos a separar correctamente, sería un 25% también menos que tendríamos en la bolsa donde se termina tirando y se mezcla todo. Lo mismo, perdón, me olvidé de decir, si nosotros este 50% de residuos orgánicos compostables los compostáramos, que eso también es lo que vamos a ver ahora en la capacitación. Y un 25% más de esta bolsa, para completar el 100%, es literal basura, o sea, rechazo, lo que nosotros no vamos a poder recuperar porque si es papel, cartón, está sucio con aceite, está contaminado con algún químico, el Hasta plástico pronto. tal vez está sucio. Perdón. Pensé que había preguntas. Em, por algo, ese material reciclable no se va a poder recuperar porque está sucio, está contaminado. Ahora vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener para que realmente se pueda recuperar y ser revalorizado. Y todo lo que no es orgánico compostable, que también ya vamos a ver cuáles no son. Entonces, todo ese resto que no vamos a poder recuperar va a ser el descarte, que va a ser este 25% que es basura. Por ejemplo, como decía, envases que estén contaminados, compuestos, sucios, pañales, servilletas y demás. Pamela, Entonces, sí, perdón, te hago una pregunta, Raúl Ortega, sí, buen sí. día. Buen día. No, no sé si me voy a adelantar. El tema de los aceites, por ejemplo, ¿vas a Ujú. hablar o te lo puedo preguntar acá? No, sí, sí, lo podemos mencionar. No, no lo tenemos dentro de las diapositivas, pero bueno, vos te referís a los aceites vegetales usados, o sea, los que se usan en la Exactamente. cocina para freír y demás. Sí, Bueno, sí. esos residuos no entran dentro de lo que son residuos sólidos urbanos, entran dentro de otra categoría que se llaman residuos de generación especial, pero lo que se hace con ese aceite vegetal usado es juntarlos en botellas y se los acerca al punto, digamos, de recolección que haya en la localidad donde esté, por ejemplo, la planta campamentil. Hay lugares en donde los recolectan y gracias a la recolección de este aceite vegetal usado se hace biocombustible o también se fabrican jabones. O sea, como para darle un cierre, si nosotros recuperamos ese aceite vegetal usado, también lo podemos revalorizar. O sea, simplemente no lo tenemos que tirar dentro de esta bolsa, que es la que yo les estoy mostrando simbólicamente, sino que hay que tenerlo aparte, en una botellita, en un frasquito, hay mucha gente que también lo junta en frasco, y acercarlo al punto de recolección de aceite vegetal usado, que se los menciona como ABUS,
A B corta U, aceite vegetal usado. Y en estos lugares después son recolectados y se genera o biocombustible o jabones. Lo que no hay que hacer es tirarlos en las bachas de las cocinas o en las piletas, porque este aceite, primero, que es súper contaminante para el agua, y segundo, que va tapando toda la cañería y después genera mucha problemática. Entonces, lo que nosotros recomendamos justamente es esto: poder recolectarlos y después informarse a dónde están los puntos de acopio de este aceite y llevarlos hasta el lugar. Así que bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, como para comenzar un poco en sí, con la capacitación, tengamos en cuenta como mentalmente esta bolsa. Veamos que esta bolsa tiene un 100% llena de un montón de residuos que, si nosotros no los separamos, sacamos la bolsa tanto de nuestra casa como en las plantas campamentiles, así, con todos los residuos mezclados. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros empezamos desde el origen donde se generaron estos residuos a separar correctamente y a compostar. Vamos a ver que todas estas fracciones las vamos a empezar a valorizar, y con lo último que nos vamos a quedar, que sí o sí vamos a tener que sacar y tirar, va a ser con este último 25% que le vamos a llamar basura o rechazo. ¿Por qué? Porque ya de ahí no se puede recuperar nada. Esto más o menos es gráficamente también ponerlos a tono de cuánto tarda por ahí cada material en desintegrarse. Porque por ahí nosotros decimos, bueno, ¿qué hace si los chicos en las plantas campamentiles dejaron un papelito tirado, un envoltorio de alfajor de masitas tirado por ahí? Bueno, fíjense que papel, periódico, más o menos se desintegran dentro de 3 meses, un año. Fíjense en las colillas de cigarrillo, que uno por ahí piensa que son inofensivas y la verdad es que no. Tienen mucho material químico contaminante, tardan hasta 2 años en desintegrarse. El vidrio hasta 4000 años en desintegrarse. Un plástico 1000 años. Un chicle, que por ahí, bueno, tal vez los chicos en las plantas consumen. Un chicle tirado así nomás al aire libre tarda hasta 5 años. Una pila, bueno, más de 1000 años por ahí. Las latitas, 100 años. Esto porque lo mencionamos siempre en las capacitaciones, porque uno por ahí no toma la dimensión de que algo a lo mejor tan chiquitito o tan insignificante, bueno, un papelito que se voló, ¿qué va a hacer? Bueno, imagínense que todos dejáramos que todos los papelitos se vuelen, no los recolectamos y demás. La verdad es que son materiales que tardan mucho tiempo en degradarse, y que si nosotros le damos una correcta gestión, muchos se pueden recuperar. Pero también tener conciencia de que, así como nosotros somos los generadores de los residuos, nosotros también somos responsables de darle una correcta disposición a estos residuos. Y este también es un poco el mensaje que nos gustaría que ustedes le trasladen a los chicos que concurran a las plantas, de decir, bueno, generamos nosotros los residuos. ¿Hay un paso previo? Sí, que es el no generar. O sea, obviamente que no vamos nunca a generar cero residuos, pero sí ser muy conscientes de nuestros hábitos responsables de consumo, y nosotros hacemos mucho énfasis en las capacitaciones sobre consumo responsable, porque se pueden generar pequeños nuevos hábitos en donde uno puede empezar a reducir y hasta repensar qué consumir o cómo consumir. Por ejemplo, si yo sé que todos los días tomo agua, bueno, voy a repensar este consumo y no me voy a comprar todos los días una botellita de agua o de jugo o de gaseosa, porque estoy generando todos los días una botella de plástico diferente. Lo que voy a hacer es comprarme una botellita recargable y todos los días la recargo. Entonces, reduzco el consumo de plástico de un solo uso, porque también la problemática está acá. Digamos, nosotros generamos muchos residuos que son plásticos de un solo uso. ¿A qué me refiero con esto? A que son plásticos que los usamos una vez, como una botella, un envoltorio y demás, y luego los desechamos. O sea, hay veces que tenemos el plástico literalmente menos de 10 minutos en nuestra mano.
consumimos lo que queremos consumir y eso ya se transformó en basura. Entonces, un poco también mencionarle a los chicos el tema de los consumos, de que si pueden llevar sus vasitos térmicos, sus botellitas recargables, en vez de generar tanta bolsa de plástico, que tengan alguna bolsita de tela en su mochilita, en su carterita, lo que lleven. La verdad que estamos haciendo un gran aporte, por ahí no tomamos dimensión de, bueno, es lo que muchos nos preguntan en las capacitaciones, ¿qué puedo hacer yo? O sea, es como que parece que uno solo es poco y en realidad lo vemos y entre muchos se hace la diferencia. Entonces, insistir sobre los consumos responsables, tratar de evitar generar el residuo, pero bueno, si el residuo se genera, tener la responsabilidad de decir, bueno, ¿cuál es la correcta vía que puede tomar este residuo? Ya vimos, dentro de la bolsa hay mucho de que es reciclable, que se puede recuperar, hay mucho orgánico que se puede compostar y bueno, lo que no pueda recuperar, lo tiraré. Pero también entrando un poco en tema, ¿cuáles son las problemáticas que están hoy en día presentes en la provincia y en el mundo? Porque esto no escapa, digamos, a ninguna geografía, por así decirlo. Pero bueno, fíjense, una inadecuada gestión de residuos genera obviamente impactos negativos, no solo para nosotros, sino también para nuestro ecosistema. A la derecha una foto que es real, está sacada por investigadores del CONICET de acá de Santa Fe, que hicieron todo un relevamiento cerca de la laguna Setúbal, no sé si algunos la conocen, donde está el puente colgante. Obviamente nosotros la laguna la usamos para recreación, pero bueno, también, como les decía, no somos conscientes de todos los residuos que son volcados allí. Entonces, bueno, se hizo esta investigación y mucha de la fauna está afectada directamente por plásticos, básicamente. Bueno, así como pusimos la foto del venteveo todo enrollado con tanza, también hay fotos de tortugas atrapadas, tortugas de río, obviamente, atrapadas por plásticos, garzas, que son también aves que tenemos acá en la zona, tragándose bolsas, pensando obviamente que son comida. Entonces, pensar un poco no solamente en nosotros, sino también en cómo nuestras malas acciones o nuestras acciones irresponsables están afectando también a nuestro ecosistema. Y a la izquierda, el ejemplo de un basural que está acá en Coronda, a más o menos 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en donde está esta problemática que se prende fuego constantemente. O sea, un basural es un sitio no controlado donde se disponen todos los residuos sólidos urbanos y, bueno, se generan incendios muchas veces intencionales porque son los recolectores informales los que prenden fuego los basurales para reducir volumen y por ahí tratar de rescatar vidrio, metales y demás, que es lo que más le pagan para cuando lo van a vender. Pero bueno, así se ve un basural para el que no tuvo nunca la oportunidad de verlo, obviamente que es mucho más grande. Acá en la foto no hay un plano, digamos, desde arriba, una foto desde arriba, pero bueno, fíjense que en un basural se tira todo junto, se mezcla todo, se prende fuego. Obviamente que este humo es súper contaminante para la población que vive en los alrededores. Así que por eso mismo no solo es que afecta al ambiente, sino también a nuestra salud una incorrecta gestión de los residuos. Esto es un poco mostrarles cuál es el modelo de economía que llevamos hoy adelante y nuestro intento de proponerles a todos los que les brindamos la capacitación trasladarlo a otro modelo. Este modelo se llama modelo de economía lineal, que es un poco lo que mucha gente lleva adelante, que es el de comprar, usar y automáticamente desechar. Fíjense que sobre la izquierda, digamos, del gráfico, obviamente que hay materia prima del ambiente que se debe extraer, de la tierra, para poder producir determinado producto. Nosotros lo compramos, lo consumimos y terminamos de consumirlo y lo tiramos como basura.
Fíjense que es todo muy lineal, o sea, por eso el nombre del modelo. Lo que nosotros queremos intentar concientizar, sensibilizar y proponer es un nuevo modelo que se llama economía circular. Fíjense que nosotros arriba de todo, donde arranca el circulito, tenemos 3 cestitos. Bueno, si nosotros una vez que no pudimos, primero vayamos por tratar de no generar el residuo. Pero bueno, en el caso que no me quedó otra y lo generé, así como soy generador del residuo, también soy responsable de qué destino le voy a dar a ese residuo. Y un poco también es lo que nosotros queremos que ustedes le trasladen a los chicos en las plantas campamentiles. De decir, bueno, si este residuo se generó, conocer qué tipo de residuo se generó para también saber qué tratamiento darle. Entonces, por ejemplo, si yo generé un residuo que es reciclable, no lo tiro con el resto de los residuos que yo sé que se van a mezclar y que van a terminar o en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto como hay en la provincia de Santa Fe, sino que lo acondiciono y lo separo para que luego sea tratado como residuo reciclable. Ahora, si generé, por ejemplo, no sé, con esto me refiero a una botellita de agua. Bueno, si esa botellita de agua está limpia y seca, o sea, todavía no le quedó líquido adentro y la puedo vaciar o me termino de tomar el líquido, tengo solamente el plástico, la botella, el envase, lo puedo separar como reciclable y eso va a tener un destino que no va a ser el basural a cielo abierto ni el relleno sanitario. Ahora, por ejemplo, generé cáscara de una fruta. Bueno, si yo lo tiro en la basura, eso se va a terminar mezclando, no lo voy a poder recuperar ni revalorizar. Ahora, yo sé que esas cáscaras son compostables. Nuestra idea también es que en las plantas campamentiles, obviamente, ustedes puedan también empezar a compostar y a separar los residuos reciclables. Entonces, ese residuo se pondrá en algún cubículo, lo que sea que ustedes consideren ahí para juntar todos los residuos orgánicos compostables y eso se compostará. Ahora, si el residuo está contaminado con algún químico, quedó, por ejemplo, la botellita con líquido y eso no se puede descartar, no se lo tomaron y demás, bueno, lo tiro dentro de lo que es basura, pero trataremos de que no, ¿no es cierto? Y fíjense, una vez que el camión recolector de los residuos pasa recolectando, tanto por sus domicilios como también va a pasar por las plantas campamentiles, va a tener ese residuo diferentes destinos. Por ejemplo, si es orgánico, bueno, en este caso dice compostaje industrial, recursos naturales. Bueno, la ventaja que van a tener ustedes es que en las plantas campamentiles ustedes van a compostar in situ, o sea, en el lugar. No van a tener que pagar un camión para que recolecte todos esos residuos orgánicos compostables, sino que ustedes lo van a hacer ahí mismo. O sea, ustedes van a ver ahí el residuo y van a terminar viendo el producto del compostaje. O sea que para los chicos va a estar genial ver en qué se transformó toda esa materia orgánica. Pero, por ejemplo, los reciclables, obviamente sí, ustedes los van a copiar transitoriamente en las plantas campamentiles, pero después sí los va a pasar a buscar un camión recolector que no lo va a llevar ni a un basural ni a un relleno sanitario, sino que lo va a llevar a alguna planta de tratamiento y clasificación donde seguramente esté trabajando o una cooperativa o una asociación dedicada a todo lo que es reciclaje, donde la mayoría de las veces obviamente trabajan familias que viven de todo lo que se recupera como reciclable, lo venden y con eso sustentan su día a día. Así que fíjense que no solo la separación y la correcta disposición de los residuos tiene un costado puramente ambiental, sino que también tiene un costado social que es muy importante, porque nosotros conocemos la realidad de nuestro país hoy en día y sabemos de que, bueno, hay muchas familias de que viven todos los días de pagar, perdón, de vender todos estos residuos reciclables y con ese dinero lo que hacen es sustentar sus platos de comida diariamente, digamos.
Entonces, si este residuo está correctamente clasificado, va a esta planta de tratamiento donde de ahí eso se vende y quien compra este material reciclable, todas las industrias que lo utilizan para generar nuevamente un producto. Entonces, nos ahorramos de la parte, como les mencionaba acá en el modelo de economía lineal, de extraer toda esa materia prima, porque ya es materia prima que ya está en uso. Entonces, estas industrias lo que hacen es darle un nuevo tratamiento, recuperan todo ese material que está correctamente clasificado y vuelven a generar un nuevo producto. Entonces, fíjense que dice planta de clasificación y tratamiento, industria del reciclaje. Esta industria lo que hace es fabrica este nuevo producto y se vuelve a meter, digamos, en lo que es la comercialización. Acá no hubo extracción de materia prima nuevamente. Por eso mismo el círculo se cierra. Yo vuelvo a consumir, lo vuelvo a separar correctamente, o sea, todo vuelve, todo, digamos, termina en círculo. ¿Y qué va a pasar con aquellos residuos que yo no pueda recuperar? Bueno, eso sí irán, o sea, los no reciclables, como dice bien sobre la derecha del gráfico, eso sí irán a disposición final, que en la provincia de Santa Fe hay dos tipos de disposición final. Están los basurales a cielo abierto, como les mostré recién el ejemplo de Coronda, y también están los rellenos sanitarios, que son obras de ingeniería donde se dispone todo el residuo de manera controlada y eso se va enterrando. O sea, es una montaña de residuo que se va enterrando, se tapa con tierra, se vuelve a colocar residuos, se tapa con tierra. O sea, de ahí no se recupera nunca más nada. Bueno, esto es un poco el qué podemos hacer y es un poco también lo que les mencionaba al principio de la capacitación, que debemos tomar un rol activo y responsable, intentar primero repensar nuestros consumos, nuestros hábitos, ser responsables. Y una vez que, si no pudimos evitar la generación del residuo, si este residuo se generó, también ser responsables de a dónde vamos a tirar ese residuo. Bueno, y reforzar esta idea de consumo responsable y poder gestionarlo correctamente. Esto seguramente muchos lo han escuchado por ahí, nos lo enseñan en la escuela primaria más que nada, el tema de las R's. A nosotros siempre nos enseñaron que hay 3 R's, que son las de reducir, reusar, reciclar. Pero bueno, hoy en día hay muchos autores que hablan de hasta 10 R's. Dentro de esas 10 R's están las de, por ejemplo, revalorizar, repensar, es lo que les decía un poco al principio. ¿Con qué nos referimos a revalorizar? Justamente, por ejemplo, los residuos orgánicos que se pueden compostar o sea, los desechamos en una compostera, los tiramos en la compostera y eso naturalmente se va a ir compostando. O sea, nosotros de un residuo lo transformamos en un nuevo producto, o sea, le volvimos a dar un valor. Y acá una pregunta, ¿cuál les parece de estas 4 R's que es la más importante? Si alguno se anima a abrir el micrófono y tirar una propuesta, una opción. Reducir para mí es una de las más importantes, creo que Ujú, por eso debe estar primera, pero revalorizar también es muy importante. ujú. Bien, Coincido, revalorizar también bien, es Revalorizar. algo nuevo, novedoso. Lleva lo otro. El revalorizar además nos hace tener el hábito de reducir y de repensar y de todas las otras R's. bien. ¿Algún otro Yo que pienso quiera hola, soy aportar? Raquel. Sí. Yo pienso que reducir, desde la mirada que ya desde del primer momento, del minuto cero que voy a comprar o que voy a pensar en un producto, es mirando el menor envase posible que tenga o las posibilidades de comprar artículos sueltos o llevar mi bolsa de tela. Es ya tener esa mirada, el reducir, que a lo mejor se va de la mano con el revalorizar. Bien. Bueno, sí, correctamente, cuando nosotros hacemos esta pregunta, muchas de las personas responden reciclar o reusar. Las cuales están bien, o sea, todas estas acciones están bien,
Pero como yo les decía bien desde el principio, y esto es un poco lo que nosotros intentamos con las capacitaciones, que se empieza a cambiar un poquito el chip en cuestión de residuos. Y es, ¿cuándo yo voy a reciclar? Cuando el residuo ya se generó. Entonces, ustedes respondieron muy bien esto de decir, bueno, la principal acción y una de las más importantes es la de reducir, porque justamente nosotros reduciendo estamos evitando generar ese residuo. Primero vayamos con esa acción. Si no hay manera, bueno, sí, veamos qué tipo de residuo es, lo separamos para que se recicle o si es compostable, lo revalorizamos compostando. También obviamente podemos intentar reusarlo. Por ejemplo, yo me compro la botellita de agua porque me olvidé la mía recargable. Pero bueno, esa botellita no la voy a poder usar 20 años. En algún momento va a ser un residuo. Entonces, bueno, mientras nosotros podamos apuntar a reducir la generación del residuo, mucho mejor. Después, obviamente, ser responsable con el residuo que genere. Bueno, a ver acá, ¿por qué no pasa? Ahí está. Bueno, entonces esto también nos pareció importante agregarlo para la capacitación de ustedes, que van a estar trabajando con los chicos en las plantas, en donde cada planificación, proyecto o procedimiento o cada compra o actividad que ustedes tengan que hacer en las plantas campamentiles, empezar como a pensar estas cuestiones de, bueno, yo voy a hacer esta compra, voy a proponer esta actividad, bueno, ¿qué residuo se va a generar después? ¿O qué puedo evitar comprar? ¿Qué puedo reutilizar? ¿Qué puedo reciclar de otra actividad que me quedó? ¿Puedo evitar alguna compra? No a lo mejor alguna actividad, pero ¿puedo evitar que se genere algún tipo de residuo? Mejor. ¿Puedo reducir o hacer menos tóxicos o que sean menos, perdón, más reciclables eh, estos residuos? Bueno, estas son todas acciones previas a justamente, no es lo mismo repensar, como decía yo hoy, repensar un consumo o una acción a cuando hicimos la compra, hicimos la actividad y recién ahí pensamos qué residuo generamos. Entonces, también, digamos, proponerles a ustedes que empiecen a incorporar como estas preguntas previas a cualquier actividad que se planifique, como para ya también tener una proyección de decir, bueno, hay residuos que no puedo evitar que se generen, pero ya sé cuáles van a ser, veo qué destino final pueden tomar esos residuos. Bien, hasta acá un poco con lo que eran residuos reciclables, que yo puedo recuperar si están limpios y secos la adecuada gestión sería, digamos, poder decir, bueno, van a haber cestos que estén ploteados o que tengan alguna inscripción de que solamente ahí van a estar los residuos reciclables, cosa que también los chicos sepan a dónde tirarlos. Por ahí también sirve poner algún cartelito con imágenes o palabras que diga cuáles son estos residuos, porque también tengamos en cuenta de que no todos los chicos tienen este conocimiento. Y después también buscar un lugar de acopio transitorio de estos residuos, porque obviamente los chicos lo que van a hacer es primero ir a tirarlos al cesto. Ahora, si en el cesto se están separando correctamente todos estos residuos, pero después nosotros vamos a terminar tirando todo en la misma bolsa, en el mismo contenedor y demás, no tuvo sentido esta separación en origen. Entonces, también tenemos que ser conscientes de que así como vamos a necesitar un cestito donde se tiren en principio esos residuos, también vamos a necesitar algún tipo de contenedor o campana, o bueno, ya ustedes verán qué dispositivo sería el correcto para que esos residuos no se mezclen con lo que después se va a desechar como basura, sino que justamente queden bien separados, limpios y secos para que puedan ser recolectados y enviados para el reciclaje. Y nos quedaría entonces, sí, adentrarnos en lo que es compostaje, que no sé si alguno sabe, ¿alguno composta en su casa o sabe lo que es compostaje? Sí, nosotros justo tenemos un taller de compostaje, puertos y puertos orgánicos. Hay dos tipos de compostajes, el taller que se da acá es para las casas. El municipio hace un compostaje con
lo que es poda, los residuos urbanos, podas, hojas, bueno, ese compostaje se utiliza en el vivero que funciona acá en el espacio educativo. Bien, bueno, gracias. Perdón, no está tu nombre en la pantalla. Soy Mario de San Justo. Mario. Bueno, gracias, Mari. ¿Algún otro? ¿Composta en su casa o en el lugar de trabajo? Bueno, no. Sí, yo en Entonces, casa bien. también de lo mismo, de hojas y lo orgánico. Bien. Yo, Claudia, soy de la región Quinta. Años hace que hago compostaje y aparte separación de residuos limpios y secos, todo lo que es plástico, y saqué una bolsa de basura a la semana. Sí. Tengo 3 compost distintos en mi casa. Bien. Yo Bueno, soy gracias. Raquel Yo de la... también, nosotros también en mi casa familiarmente hacemos compostaje, lo que reduce la basura a menos de la mitad. Sí. Hola. Como mostrábamos en la bolsita en el principio, literal es casi la mitad de los residuos orgánicos, sí. Hola, buen día. No sé si se me escucha. Sí. Bueno, yo soy Daniel de la planta de campamento de Vigán, bueno, el director. Bueno, nosotros nos pegó mucho el proyecto de Basura Cero que en su momento se realizó. Bueno, desde ese momento hasta ahora, nosotros en la planta, cuando recibimos a los chicos, ellos tienen, bueno, lógicamente la charla de bienvenida, pero también instamos a que, bueno, que copien lo que nosotros hacemos en el lugar. Nosotros desde ese momento hasta ahora separamos la basura, o sea, tenemos un contenedor para plástico, vidrios, metales, cartones, y después lo que es compost, siempre los tiramos en un lugar, le hacemos llevar a los chicos el compost y todo lo que es, nosotros decimos eh, lo orgánico, pero bueno, restos de comidas, por ejemplo, no sé, fideitos con salsa, un pedacito, un hueso, todo eso lo ponemos en un recipiente y lo llevamos, bueno, se lo dejamos a los perritos ahí de los vecinos, o sea que lo único que traemos de allá para acá, para el pueblo, es los residuos de baño y de destino final, o sea, pero es una modalidad que nosotros, la verdad, la aplicamos, quería compartirlo porque ya la tenemos a lo largo de los años y lo que queremos es no imponer, pero sí instar a que esta práctica se realice, que es, me parece, lo lindo y lo esencial es que cuando pasen por allá se lleven y puedan copiar bueno, las acciones que nosotros llevamos con residuos. Bueno, gracias. Yo estoy Raquel de la Colmena de López. Empezamos una compostera, primero una natural en un pozo que se había hecho por la caída de un árbol y ahora empezamos con un recipiente grande que es un bolsón de 1 metro cúbico. Bueno, estamos iniciándonos. Y yo te quería hacer una consulta cuando vos dijiste que las servilletas no se pueden compostar. ¿El papel de Sí. servilleta, el rollo, no es compostable? Sí, igualmente ahora, si me esperás 10 minutitos, ahí vamos a ver qué se puede compostar y qué no. Por ahí sí yo hablé de servilleta, pero no es que en cualquier condición. O sea, tienen que estar en algunas condiciones para que sí se pueda compostar, pero hay otras que no. Y eso es un poco en lo que quería avanzar ahora. Así que en un ratito voy a responder ya tu pregunta. No sé si alguien más quería comentar. Pero bueno, hasta ahora creo que se entendió que en los lugares donde se separa correctamente los reciclables y se composta también. Buenas, sí, Pamela. Erika del Campo Las Vascas. Nosotros Hola. también estamos haciendo un compost con los profes. Tenemos Bien. diferentes tachos para seleccionar los residuos y a grupos que van a venir ahora después de este frío, después del receso, también le ofrecimos charlas
de reciclaje, que ya tenemos pactadas fechas y todo para que vengan a los grupos a realizarla acá en el campo. Bueno, genial, gracias. Pamela, yo te quería contar de Venado Tuerto. Ujú. A lo mejor lo sabés, el gobierno de Venado Tuerto hizo una gran campaña hace mucho tiempo de la separación de residuos plásticos limpios y secos. Y bueno, ahora pasa el recolector de basura lunes y jueves solo a buscar la basura plástica de cada casa. Y bueno, Bien. logran juntar toneladas y creo que la gente aprendió bastante sobre lo que es la importancia de tirar el plástico aparte de todo el resto. Sí. Bueno, eso también lo vemos por ahí en muchas localidades que tienen días de separación, algunas, otros no tienen días puntuales de recolección diferenciada, pero sí, por ejemplo, tienen ecopuntos donde los vecinos acercan el material reciclable a estos lugares. Pero bueno, también lo importante, y es que el mensaje que estaría bueno darle también a los chicos que asistan a las plantas, es contarles cuál es el destino final de esos residuos, porque por ahí uno ve, y a muchas personas nos ha pasado que nos preguntan, ¿para qué vamos a separar si yo después veo que pasa una sola vez el camión y se lleva todo? Y en realidad puede ser que pase una sola vez el camión por día, pero a lo mejor, como les decía, hay diferentes días de recolección diferenciada. Entonces el camión pasa unos días llevándose solo la basura y otros días llevándose los reciclables. O a lo mejor esos residuos son llevados por las mismas instituciones a diferentes cooperativas o centros que los reciban. Entonces por ahí uno ve que pasa un camión o que va todo a un mismo lugar y no es así. Así que también estaría bueno que los chicos conozcan cuál es el destino final de cada residuo, para que sepan de que no es que se termina tirando todo junto, sino que tienen diferentes destinos con diferentes propósitos. Bien, entonces para avanzar, fíjense que nosotros acá pusimos también un dibujito muy similar al de economía circular, porque justamente con los residuos orgánicos que se pueden compostar pasa exactamente lo mismo. Fíjense que arriba está todo lo que Hola, es fruta, verdura. Sí. hola. Nosotros somos Laura y Pancho de Leal Aventurate, en Villa Gobernador Galvez, y ¿Mm? queríamos compartir nuestra experiencia. Hola. Bueno, hola. No, porque como estamos hablando del plástico, nosotros acá Sí. tenemos la suerte que la gente de ambiente de la municipalidad nos dio un espacio bastante grande. Somos punto de reciclaje de plástico y trabajamos alineado con una fábrica que produce tablas de plástico. Acá tengo una, Sí. ¿la ven? Ujú. Sí. Estas tablas están hechas con todo lo que es plástico reciclado, entonces tenemos la suerte de que nosotros le vamos dando los bolsones y la empresa nos da estas tablas por kilos que vamos produciendo. No le podemos mostrar la foto porque ahora están por ahí, tenemos hechos bancos con estas tablas y eso es un punto bastante didáctico, que es lo primero que hacemos cuando llegan las instituciones. Esto nomás, perdón el corte que hicimos, Sí, pero... sí, está bien. No, pero aparte está bueno también por ahí contar en qué se transforma todo lo que nosotros vamos separando desde los lugares de origen, porque muchas veces no tenemos como esa información, entonces decimos, bueno, separamos y en qué se transforma eso. Bueno, está bueno por ahí mostrar de que todo ese plástico obviamente lleva todo un proceso, se tritura y demás, se convierte en Además, pellets. Ujú. Pamela, lo utilizamos como una primera charla explicativa, previo mandamos mail a las escuelas para que traigan ellos el material reciclable, entonces ahí se da una situación pedagógica muy interesante y ellos salen, imagínate que de una tapita ven el proceso reducido Claro. a pastillita y después donde Sí. están sentados, le preguntamos dónde están sentados, sobre madera, dicen, y en realidad es un producto plástico, así que es una Claro. situación pedagógica maravillosa. Sí, sí, está bueno que ellos también puedan ver materializado, como decía, los residuos que se les está pidiendo que separen, bueno, en qué se transformaron. Así que sí, está bueno. Esto, si le interesa, la fábrica, la empresa esta Evercraft, Evercraft es de Rosario y bueno, el muchacho es muy accesible, puede dar charla
Pueden visitar la planta también, él le puede mostrar que es bastante rico eso para nosotros, pues después tenemos que traducir esto con los chicos. Bueno, era eso, y si a alguien le Gracias. interesa Bueno, el gracias. proyecto de Nicolás, que es uno de los dueños, después por privado pregúntenos. Nos vemos. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les decía, no sé si alguien más quiere contar su experiencia con los residuos orgánicos que se pueden recuperar y compostar. La idea también sería lo mismo, digamos, poder transformarlos en compost, compostando, obviamente, en una compostera. Y ¿cuál va a ser el producto final? Bueno, como decía, el compost, que es ya, sería como lo que muchos llaman la tierra fértil. Y eso, por ejemplo, se puede utilizar para huerta, para las plantas. O sea, la idea sería que dentro de las plantas campamentiles ustedes puedan hacerlo allí en una compostera y puedan ir viendo todo este proceso, y una vez que este compost ya esté listo, poder utilizarlo, por ejemplo, si se animan para hacer huerta, o si no, para las mismas, mismos espacios ahí donde haya plantas. Entonces, el compostaje es un proceso biológico que se produce de manera natural, o sea, nosotros no tenemos que hacer nada más que controlarlo, porque obviamente depende de muchos factores. ¿Y cuál va a ser el producto final? El compost. Quienes realizan todo este proceso de biológico natural, que vamos a empezar con restos de alimentos y va a terminar siendo compost. Bueno, actúan muchos tipos de microorganismos y también microinvertebrados, como por ejemplo las lombrices, que son muy buenas para el compost. Pero bueno, la idea sería que este residuo, que en un principio va a ser un residuo, lo podamos revalorizar. Fíjense que acá hay una foto que se ve bien. Este es el color de un compost maduro. Fíjense que de un lado se ven bien todas las cáscaras y demás, y del otro, en las manos de esta persona, se ve en qué se transforma, digamos. Obviamente que es un proceso que dura entre 3 y 6 meses, pero parece como si fuese tierra mojada o tierra, pero bueno, en realidad es todo lo que se fue degradando de estas cáscaras. Y fíjense que lo que queda es un sustrato que sirve para usarlo de abono o fertilizante, y que tiene muchos nutrientes, porque todo esto que se degradó, que nosotros le echamos en un principio, obviamente que quedó concentrado en este sustrato. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de compostar, y más si lo hacemos en nuestra casa o en las plantas campamentiles? Es justamente un poco lo que hablábamos en un principio, de reducir la cantidad de residuos que vamos a terminar tirando en la bolsa común, y eso después va a tener como destino final o un basural a cielo abierto o el relleno sanitario. Y a su vez, como mencionaban también algunos de los que están participando del curso, es mucha la diferencia que nosotros vemos cuando tiramos todo junto a cuando realmente separamos. O sea, a mí también me pasa en mi casa que yo saco una bolsita con basura literalmente cada 10 días, 15 días, porque yo el resto composto y separo los reciclables. Entonces, realmente esta reducción de la cantidad y del volumen es importante. Otro beneficio es que, como les decía, obtenemos un producto útil que es fertilizante para la huerta, para las plantas, y aparte también es importante saber de que es súper sencillo compostar. Mucha gente por ahí tiene miedo porque le sale mal o porque piensan de que eso tiene olor y demás, y en realidad, si el compost está bien hecho, no tiene que generar olor ni atraer ningún tipo de insecto, y aparte nosotros no tenemos que poner ni un peso para esto. O sea, lo podemos hacer con los materiales que tengamos en nuestra casa o ahí mismo en las plantas campamentiles. Ahora les voy a mostrar algunas opciones de compostaje, y no necesitamos hacer una gran inversión para empezar a compostar. Entonces, fíjense, volviendo un poco, pasaríamos de generar el residuo, que esto sí, obviamente se empieza a pudrir, a largar olor, a generar que vengan moscas y demás, para que se tire
con toda la basura y eso termine o en un basural o en un relleno, a, como les decía, que practicar lo que es la economía circular y que esto se pueda revalorizar. Fíjense que hay diferentes modelos de compostera y creo que un poco las han mencionado acá. Están las composteras que se hacen, digamos, en suelo. Por ejemplo, se puede cavar y empezar a tirar los residuos ahí, como también se pueden hacer en pilas, o sea, por sobre el terreno, se va acumulando y después eso también se va aireando. Fíjense que acá también hay un ejemplo que se hicieron con una malla en donde se va tirando todo ahí adentro. ¿Y por qué pasa esto? Porque en muchos lugares hay animales domésticos. Entonces, si esto imagínense que o se hace en un pozo o se hace en una pila, los animales también van, revuelven y demás, y para que quede más controlado todavía, lo hacen dentro de una malla. Fíjense que estas son también algunos ejemplos de composteras que ustedes pueden llevar adelante también en las plantas, como en sus domicilios, que son en baldes de 20 litros, y una vez que se llena un módulo comienzan con otro, y una vez que se llena ese módulo siguen con otro. Vienen también así en cajitas de plástico, como se ve acá a la derecha, estas cajitas negras que tienen diferentes módulos, como también vienen así de madera, de diferentes tamaños. ¿Y por qué es el tema de los tamaños? Porque no es lo mismo lo que se puede generar en una casa a lo que se va a generar, por ejemplo, en una planta campamentil con un montón de chicos. Entonces, conocer también qué cantidad y qué volumen de residuos se genera es importante para saber el tamaño de la compostera que se va a llevar, que se va a construir o que se va a hacer para empezar a compostar. Entonces, fíjense que de acuerdo a eso va a ser nuestra elección de la compostera. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones que hay que tener en cuenta para empezar a compostar? Primero, los materiales, o sea, como les decía, tener en cuenta de cuáles son los residuos que se generan, en qué cantidad, si esto se genera todos los días o a lo mejor hay días que son como fuertes en donde más se genera el residuo. Bueno, tener todo eso presente para cuando haya que pensar en la construcción de la compostera. Y a su vez, eso también lo que va a traer aparejado es con qué espacio disponible contamos para poner esa compostera, la cantidad de los residuos generados y bueno, hay algunos requisitos mínimos que son los que ahora les voy a comentar. Volviendo un poco acá a cuáles son los microorganismos que realizan el proceso de compostaje, como yo les mencionaba, naturalmente aparecen microorganismos y microinvertebrados que van descomponiendo toda esta materia orgánica. Pero estos microorganismos son aeróbicos. ¿Qué significa eso? Que necesitan aire, oxígeno para vivir. Entonces es importante en el compostaje, y fíjense que acá hay un dibujito que tiene una palita. Es muy importante que no solo sepamos qué hay que tirar en el compost para que se pueda compostar, sino que también tenemos que tener muy presente que es un proceso que necesita oxígeno, que necesita aireación. Entonces, sí o sí, vamos a tener que contar con un responsable de esta compostera que por lo menos una vez a la semana mínimo airee todo el compost. ¿Por qué es importante esto? Porque si no, vamos a empezar a tener problemas como los que muchas veces pasa, y por eso la gente abandona, que se empieza a pudrir o empieza a generar olor. Y esto es porque los microorganismos siguen degradando la comida, o sea, el alimento que ellos consumen es justamente todos los restos que nosotros fuimos tirando, pero al no tener oxígeno, todo eso se va compactando y va generando olor. Entonces, es importante que no solo sepamos cuáles son los residuos que tenemos que tirar en la compostera, sino que siempre tener presente que es un proceso que necesita aireación constante. Fíjense que tenemos residuos verdes y húmedos porque estos son principalmente los restos de cocina, o sea, cáscaras de fruta, de verdura, de cítricos, yerba, restos de café y de té.
fíjense que estos residuos, si nosotros incluso seguramente les ha pasado que estos residuos los tiramos en la bolsa de basura, al día o a las horas ya empieza a largar líquido, que muchas veces salimos a llevar la bolsa afuera de nuestra casa con líquido chorreando. Bueno, porque todos estos elementos, digamos, todos estos residuos tienen mucha agua en su composición. Entonces, sí o sí, cuando nosotros los echemos en la compostera, vamos a necesitar de otros residuos que justamente absorban todo este líquido que se llama lixiviado, que generan estos tipos de residuos y los compensen, o sea, los vayan secando. También dentro de verdes y húmedos entran todo lo que es restos de poda, de jardín, por ejemplo, césped, restos de plantas y algún tipo de estiércol, por ejemplo, de caballo, de cabra, de oveja, de conejo, de gallina. Fíjense que son todos animales mayormente herbívoros, no son animales carnívoros. Entonces, estos residuos se pueden compostar y son los que se llaman verdes y húmedos. Como les decía, van a generar mucho líquido que se llama lixiviado, entonces vamos a necesitar de otro tipo de residuo también que los compense y que justamente seque todo el líquido que los anteriores generaban. A estos residuos los vamos a llamar marrones y secos, que justamente lo que hacen es secar todo ese líquido, como les decía, pero también otorgan estructura y aportan a lo que es la circulación de aire, que como yo les comentaba, es muy importante porque estos microorganismos sí o sí necesitan de oxígeno para seguir degradando. ¿Cuáles son estos residuos marrones y secos? Pueden ser también los de cocina, y fíjense que acá entra lo que es rollos y servilletas de papel de cocina, lo que consultaba una de las chicas. También pueden ser semillas, carozos de frutas, cáscaras de frutos secos, cáscaras de huevo, filtros de café, fósforos usados, cajas de cartón, bolsitas de papel madera. Y también hojas secas, ahora aprovechando que estamos en otoño, ramitas, restos de madera, chipeado, viruta, serrín, corteza de árboles. Esto lo que va a hacer es que el compost no quede compacto, sino que justamente le va a aportar estructura. Entonces, a medida que yo voy aireando, todo eso se va mezclando y ya hay toda una mezcla entre lo verde y lo marrón que va a ir compensando tanto la humedad como también cuestiones de estructura por donde va a poder ingresar el oxígeno. ¿Cuáles son los residuos que no se pueden compostar? Y esto está bueno que yo igualmente la presentación se las voy a pasar para que ustedes la tengan, pero bueno, sí estaría bueno que esto sí lo recuerden bien, más que nada como para después no arruinar el compost. Pero fíjense, no se puede compostar lo que es alimentos de origen animal y comidas elaboradas. ¿Por qué? Porque tanto los alimentos de origen animal, por ejemplo, nos preguntan si se puede compostar carne que haya quedado o la grasa que haya quedado o los huesos. Eso no, porque una vez que eso se empieza a descomponer, genera microorganismos que son patógenos. Imagínense que después si nosotros este compost lo usamos para nuestra huerta, nuestras plantas y demás, puede llegar a tener microorganismos que pueden afectar nuestra salud. Lo mismo que comidas elaboradas, o sea, generan un tipo de microorganismo una vez que se empiezan a descomponer que no son buenos para nuestra salud. Entonces esto es importante también en las plantas, que por ahí si los chicos llegan a comer ahí, saber que todo lo que es comida elaborada y restos de comida de origen animal, eso no puede ir en el compost, digamos. Lo mismo que restos sanitarios. Y acá un poco sí entraré en detalle que yo les decía servilletas. Bueno, la servilleta depende en qué condiciones esté. Si es la servilleta con la que nos limpiamos la boca, por ejemplo, esa servilleta sí porque no está casi sucia. Ahora, si es una servilleta que se utilizó para desinfectar, que tiene impregnado un producto químico, o que fue una servilleta que se usó
para limpiar un aceite que se cayó, por ejemplo, o lo que sea, ese tipo de servilleta ya no, porque está contaminada y va a contaminar también nuestro compost. Después, por ejemplo, otra cosa que no se puede compostar son los restos de aspiradora o de barrido, porque ahí también hay un montón, a lo mejor, de algún contaminante o algo que puede afectar el compost. Heces de animales domésticos no, que es lo que les decía, porque ellos son animales que son carnívoros, entonces sus heces también van a terminar contaminando el compost. Maderas tratadas con productos químicos, pilas y baterías, aceites vegetales y sintéticos, pinturas, esmaltes, medicamentos, colillas de cigarrillo, todo eso no se puede compostar. Y por ejemplo, los reciclables, si yo tiro, no sé, vidrio, plástico, metal, bueno, todo eso no lo van a degradar los microorganismos. Papel y cartón, si están limpios y secos, sí sirven, entrarían dentro de lo que son los residuos marrones y secos. Si yo los trozo para que queden chiquititos, eso lo que va a hacer también es ir secando el compost y les va a aportar estructura. O sea que si están limpios y secos estos cartones y papeles, sí los puedo compostar. Si ya están impregnados con aceite, algún químico, eso ya no. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Que creo que vi que abrieron el micrófono. Bueno, ¿cuál es el proceso del compostaje? Fíjense que primero tenemos que tener en cuenta, bueno, elegir nuestra compostera, el lugar en donde la vamos a poner. También lo que recomendamos para toda la etapa de acondicionamiento es tener un recipiente, puede ser en las plantas campamentiles un cestito chiquitito, que diga residuos orgánicos compostables y que sí diga cuáles son. Justamente para qué, para ir colectando todo ahí y después llevarlo a la compostera, porque si no, imagínense que por cada residuo que se genera tengamos que ir a la compostera, lo vamos a hacer una o dos veces y no lo vamos a querer hacer más, va a terminar todo en la basura. Entonces sí recomendamos colocar un recipiente que vaya colectando todos estos residuos y que después el encargado de la compostera los pueda acercar a la compostera. Después, elegir también un lugar donde acopiar estos residuos marrones y secos. Acá fíjense que nosotros pusimos la fotito de una bolsa con hojas y demás secas, pero bueno, así como vamos a tener nuestra compostera donde vamos a ir volcando todos los residuos orgánicos compostables, también tenemos que tener un destino de todos estos residuos secos marrones. Fíjense que acá hay un gráfico que más o menos explica cómo ir poniendo los residuos. Fíjense que abajo de la compostera nosotros recomendamos poner todo este residuo marrón y seco, justamente porque el orgánico se va a empezar a descomponer y va a empezar a largar ese líquido que se llama lixiviado. Entonces, si nosotros eso lo tiramos bien abajo, todo ese líquido va a empezar a chorrear. Lo que nosotros recomendamos es, primero, armar una capita pueden ser restos de poda, chips, hojitas y demás, como para que abajo quede todo ese material que vaya secando, y después ir poniendo, sí, todo lo que es el residuo verde húmedo. Otra cosa también, fíjense que acá arriba se ve una palita. Es muy importante que a medida que nosotros vayamos tirando residuos, más o menos le calculamos, como dice acá, una parte, si tiramos una parte de verde húmedo, que son los restos de las cáscaras y demás, pongamos 2 partes de marrones secos, cosa de que esto no quede muy húmedo y se termine pudriendo o generando mal olor o atrayendo moscas. Y sí o sí, cada vez que vamos a tirar, o por lo menos, como les decía, una vez a la semana, ir aireando con una pala, con una palita, con la herramienta que tengamos, pero sí o sí airear hasta el final. Mucha gente por ahí lo que hace es revolver solo la superficie, digamos, y todo lo que está abajo se va compactando y va generando obviamente mucha humedad, eso se termina pudriendo. Entonces lo que hay que hacer, depende de la profundidad que tenga la compostera, es airear todo. O sea, por eso, por ahí se trabaja mejor con una pala, cosa de asegurarnos de que se pueda llegar hasta el fondo de la compostera y remover.
Y también fíjense que en esta foto hay tierra. Es opcional el tema de la tierra. Por ahí lo que nosotros vemos, que nos queda como resultado, que acá les quiero volver a mostrar, es esta tierra color marrón oscuro. Entonces muchas veces nos preguntan, bueno, dentro de esos materiales que hay que tirar, verdes y húmedos, marrones y secos y airear, ¿también se le tira tierra al compost? Es opcional. Hay mucha gente que le tira tierra porque la hizo en un pozo o porque la está haciendo en una pila, pero en realidad el compost no lleva tierra. O sea, esa tierra que vemos húmeda al final, color marrón oscuro negro, es el proceso de degradación de todos estos residuos que yo les estuve comentando hasta recién, pero no es necesario que tiren tierra. Estos son algunos problemas que tenemos que tener en cuenta que puede llegar a suceder para cuando tengamos que ir haciendo toda la mantención de la compostera. Fíjense, si nosotros percibimos que hay olores feos y tenemos mucha mosca, cucaracha, significa que nuestro compost está muy húmedo. Entonces, si está muy húmedo, significa que tiramos mucho residuo verde húmedo. ¿Qué tendríamos que hacer para compensar? A ver si a alguien se le ocurre. O sea, no tirar el compost, eso se puede arreglar. ¿Cómo podríamos compensar ese compost y volver a equilibrarlo? Mezclarlo con hojas secas. Exacto. Si nosotros notamos que tiene mucha humedad, es porque nos estuvo faltando tirar más residuo marrón seco. Entonces, aportamos mayor cantidad de residuos marrones secos y volvemos a airear. Y así hasta que vuelva a equilibrarse. Nos vamos a dar cuenta porque eso ya no debería tener olor, si nosotros lo que percibimos fue olor. Eso lo que nos está indicando es que nuestro compost está muy húmedo. Ahora, al contrario, si por ejemplo notamos que hay hormigas, o que vemos que la estructura del compost está como muy, no es compacta, sino que está muy como desgranada, significa que nuestro compost está muy seco. Y ahí hay dos opciones. Podemos compensar regándolo un poco, aportándole agua y mezclando, siempre volver a airear. O también podemos dejar de poner por un tiempito residuo verde, perdón, marrón seco y seguirle aportando residuos orgánicos verdes húmedos. Entonces ahí vamos a compensar con la humedad y eso se va a volver a equilibrar. Y bueno, ¿y qué pasa cuando hay falta de oxígeno? Justamente se generan malos olores. Lo que tenemos que hacer es remover más seguido, a lo mejor una vez por semana no es suficiente, podríamos remover 2 veces por semana. Y también, si hay falta de oxígeno, podríamos colocar mayor cantidad de residuos estructurantes. Por ejemplo, restos de chipeado, tronquitos, ramitas y demás, que eso lo que va a hacer es aportar la estructura y también por ahí naturalmente va a ir pasando el oxígeno. Te hago una ¿Cuándo vamos a consulta. poder ver? Sí. A lo mejor no tiene nada que ver, pero por ahí resto ceniza de ramas que hemos quemado o algo así. Lo digo porque nos pasó en nuestro espacio que teníamos demasiado y bueno, era inviable poder llevarlo a un vertedero u otro lado. Entonces Claro. tuvimos que hacer una quema. ¿Eso sirve o no? Ceniza sirve. Lo que no entendí bien es si ustedes tienen como los restos de poda, o sea, les queda muy grande, digamos, todo lo que es tronco, ramas. Bueno, pasó No, que no tienen después, posibilidad de triturarlo, como de hacerlo chifus. no, y tampoco está en la comuna de López, pero fue Ah. después de la tormenta que quedó Ujú. una gran cantidad de ramas. Entonces tuvimos que hacer una quema Claro, para poder limpiar el espacio. claro, sí Fue entiendo. inevitable. A ver, todo ese resto se puede compostar. O sea, toda esa ceniza que quedó de la quema se puede compostar. Incluso si no se terminó de quemar todo y quedaron restos de, de tronquitos, Sí. bueno, eso también se puede poner en el compost. Justamente lo que va a hacer es aportarle estructura. Así que sí, sí. Bien.
Bueno, ¿cuándo vamos a ver entonces que nuestro compost está finalizando su proceso? Más o menos pasados entre 3 y 6 meses. ¿De qué depende esto? Si nosotros aportamos, por ejemplo, lombrices, que sabemos que las lombrices consumen y degradan la materia orgánica y aceleran el proceso, seguramente lo vayamos a ver a nuestro compost listo, maduro, en los 3 meses que empezamos a compostar. Ahora, si no aportamos lombrices y las lombrices no aparecieron en ningún momento, bueno, va a llevar un poquito más de tiempo y pueden pasar hasta 6 meses. Este compost tiene que estar a temperatura ambiente y ya vamos a ver, como se ve acá en la foto, que yo ahí ya no puedo ver a simple vista qué tipo de residuo tiré. O sea, nosotros arrancamos con cáscaras, con tronquitos, con hojas y ya me va a quedar un producto final donde yo no voy a poder diferenciar qué tiré ahí desde un principio. Entonces, eso también es un indicio de que mi compost ya está listo. Es de color oscuro o negro y tiene olor a tierra mojada. Estos son algunos de los problemas que les mencioné. La aparición de roedores o mascotas, eso significa, por ejemplo, que o se estuvo tirando carne o huesos o comida elaborada, por eso aparecen estos animales. Hablamos recién de cuando aparecen las hormigas, significa que el compost está seco, cómo compensar. Cuando aparecen moscas, cucarachas. A ver, son todos insectos que naturalmente van a aparecer porque ecológicamente todos tienen un rol. Ahora, ¿qué pasa cuando hay por demás de moscas, por demás de cucarachas? O sea, nos vamos a dar cuenta porque obviamente nos van a invadir el compost, básicamente. Pero ahora, si vemos una, dos moscas dando vuelta, una, dos cucarachas dando vuelta, no pasa nada, no está mal. Obviamente que entran en juego un montón de insectos que cumplen con la función degradadora de la materia orgánica. Sí tenemos que prestar atención cuando ya de ver una, dos, terminan invadiendo el compost y no vemos otro tipo de insecto más que ese. Bueno, también hablamos de el mal olor. Fíjense, estos son algunos ejemplos de compostaje comunitario, que son los que ustedes pueden llevar adelante en las plantas campamentiles. Como les mencionaba, está el compostaje en pilas, o sea, se van armando diferentes pilas. Fíjense que la de atrás, o sea, la foto de abajo, en el fondo se ve que se ven los residuos orgánicos, esa pila es muy nuevita, y después, acá más adelante, se ve una pila que ya está en proceso de degradación, porque fíjense que yo casi no alcanzo a ver a simple vista qué residuo tiré, solamente se ven hojitas y ramitas. Fíjense que también dice que no es un método recomendable si se encuentran animales presentes. O sea, ustedes en las plantas campamentiles, no sé si habrá perro o gato, pero bueno, por ejemplo, este tipo de compostaje no sería el adecuado porque van a estar luchando constantemente con los animales, que obviamente van a querer ir a escarbar y comer de ahí. Bueno, está este otro método que es compostaje en pozo. Fíjense que se hace también una pila, pero se va cavando, se va tirando ahí. Fíjense que en la foto de arriba, sobre la izquierda, se ve que el pozo está hecho al lado de una huerta. Entonces, cuando este compost ya está listo, lo que hacen estas personas es directamente utilizarlo para la huerta que la tienen al lado. Después hubo un vecino que nos mostró esta foto, que es la de abajo, que lo que hizo fue armar como una estructura de madera, cosa de después poder taparlo. O sea, hizo un pozo y lo tapó con una tapa de madera. Estas son otras opciones que, como les contaba medio al principio, son composteras en malla, en donde están, fíjense, al aire libre, tienen buena oxigenación y por ahí si tienen animales, lo que hacen es ponerle las mallas para que contenga y arriba una tapa para que el animal no pueda escarbar ni estar comiendo todos los residuos que se van tirando. Otra opción también son con palets de madera, se pueden armar composteras. Es importante que tengan la tapa por dos cuestiones. Una, justamente por los animales, y otra también como para cuando llueve, si están al aire libre, no se terminan inundando, porque si obviamente esa compostera después
absorbe todo ese líquido de la lluvia, va a ser muy difícil después, o sea, tenemos que estar constantemente echándole residuo seco para sacarle la humedad. Fíjense que este es otro tipo de compostera donde es más grande todavía y se dividió en dos módulos. Arriba fíjense que está el esquemita. Entonces, lo que se puede hacer es primero llenar un módulo. Una vez que ese módulo se completó, que ya no le queda más lugar para echar residuos, lo dejo, realice el proceso, puedo ponerle lombrices como para acelerar el proceso y comienzo a llenar el otro módulo. Porque si yo a lo mejor tengo un solo módulo y a medida que voy revolviendo, obviamente lo que pasa es que tengo residuos que tiré ayer, o sea, muy nuevitos, y también tengo residuos que tiré hace un mes, 2 meses atrás. O sea, se están mezclando todos los residuos, que no está mal, pero bueno, si yo ya quiero cosechar mi compost, en ese caso lo que voy a tener que hacer es después tamizar. O sea, poner sobre un tamiz todo lo que tengo en la compostera, cuando tamizo, lo que cae ya sería como lo que está en mayor avance de degradación y lo que queda arriba del tamiz es lo que necesita todavía mucho más tiempo para ser degradado. Bueno, estas son otras opciones. Fíjense que armar una estructura de hierro. Estos son algunos ejemplos de, por ejemplo, esta es la localidad de Roldán, en donde hace compostaje comunitario en una plaza. Fíjense que tiene su compostera de madera y hay un encargado de la MUNI que va y remueve, tira los residuos secos y demás. Ustedes en las plantas campamentiles también van a tener que tener un responsable de la compostera que tire los residuos no solo orgánicos, sino los marrones secos y que pueda airear y vaya controlando todo lo que es el proceso. Acá hay más ejemplos, fíjense que sobre la derecha, compostaje municipal, también hay un espacio que compostan en pilas y hay una persona encargada de tamizar, de airear, de tirar los residuos. Estos son residuos verdes de la localidad de Emilia. Y bueno, ¿cuáles son las herramientas adicionales que también hay que pensar para la compostera? Como les decía, el tachito o un cestito donde se vaya tirando todo el residuo para compostar. También tener en algún contenedor o bolsa todo lo que es residuo marrón seco. Sí o sí un removedor de compost que puede ser una pala, un rastrillo. Vienen estas herramientas con forma como de bucle en donde uno hace como la actividad de girar y eso o sea, en el compost lo que va haciendo es remover y airear y también un tamiz como para poder recuperar lo que ya está en un proceso más de maduración y poder separarlo de lo que recién se empezó a compostar. Y esto es una foto del compostaje que se lleva adelante en el municipio de Rosario. Fíjense que sobre la izquierda, donde dice día 1, se ve que se arma una pila en un galpón, donde nosotros acá podemos ver a simple vista que hay cáscaras de verdura, de fruta, ramitas, tronquitos, hojas. Ya para el día 10, fíjense el avance de- del proceso de compostaje donde yo casi no puedo identificar todos los residuos y fíjense al día 30 que ya tomó un color como y una consistencia como a tierra, ¿no es cierto? Bueno, este es el proceso que ustedes deberían ver en el lugar donde compostan. Y además tienen una máquina que ellos van ahí metiendo todo el compost y esta máquina gira y va aireando. Si no, obviamente, ustedes en las plantas campamentiles con una pala van a tener que hacer todo el proceso de aireación. Y sobre la derecha se ve la foto de cuál es el producto final, que es el compost. Fíjense con un color a tierra negra o marrón oscuro. Entonces, para terminar, si nosotros separáramos correctamente los residuos reciclables, que dijimos que era más o menos un 25% y un 50% que se genera de orgánico compostable, lo único que sacaríamos como basura sería solo un 25% de basura, o sea, de lo que ya no se puede recuperar. Así que bueno.
para terminar, digamos, volver a hacer énfasis en la importancia de la separación de los residuos y una vez que los generamos, justamente eso, ser responsables de cuál va a ser el destino que le vamos a dar a cada uno y las diferentes alternativas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una, Pamela, pero al principio que me quedó, yo te pregunté sobre el aceite y después el tema de las pilas. ¿Está bien dejarlas a todas en una botella de plástico y llenar esa botella y después llevarla? ¿No es peligroso eso? En realidad es peligroso si esa botella queda por años, Ajá. obviamente, acopiando esas pilas. Ahora, si vos conoces un lugar en el municipio o hay algún sitio en donde las junten, sí, obviamente que no vas a, por cada pila que generaste no la vas a estar llevando. O sea, en el caso que sea un corto periodo de tiempo, sí recomendamos, o sea, copiarlas en una botella, por ejemplo, y después llevarlo. Ahora, no recomendamos esto de acopiarlo y que quede ahí por meses, años, o sea, un largo periodo de tiempo. Porque obviamente todas esas pilas contienen muchos contaminantes químicos que a medida que esa pila se va desintegrando, obviamente los va liberando y eso es peligroso hasta incluso tenerlas todas juntas. Es más peligroso todavía. Gracias. Bueno, gracias a vos. Mira, bueno, yo lo que quería consultar porque es en el chat, pero sería bueno tener este material para que se transforme en una unidad de trabajo en las escuelas, colegios, en los talleres, que nosotros podemos explicar, además de lo práctico, para que sería bueno poder, que las escuelas puedan tener este material y poder tener ese material. Sí, sí, seguro. En todo caso, yo le voy a pasar esta presentación a Ignacio para que él se las pueda compartir, pero también les quiero mostrar, a ver si puedo eh, mostrarles desde acá. Eh, a ver. Les quiero mostrar porque nosotros desde el ministerio también tenemos unos fanzines que son como unos libretitos virtuales, unos folletitos virtuales, que también esto se puede imprimir, pero bueno, no recomendamos tampoco tanta generación de papel. Esto también, no sé si lo están viendo. Dice cómo compostar en casa. Sí, lo estamos viendo. Bueno, esto sería lo mismo para lo que es instituciones, digamos. Fíjense que es un folletito virtual que resume un poco la capacitación que les di hoy sobre compostaje. Fíjense que cuenta qué es el compostaje, cuáles son los posibles problemas, como un ABC de qué se puede compostar, cuál es la importancia, los beneficios, cuáles son los residuos que sí, cuáles son los que no, algunas maneras de compostaje. Esto también se los puedo compartir como para que ustedes lo vean con los chicos. Y tenemos otro que es el de residuos en instituciones, que este habla puntualmente de lo que son los residuos reciclables. Fíjense, también tienen bastantes dibujitos, habla sobre la separación, cuáles son las fracciones que se pueden reciclar. Fíjense que dice reciclables o secos, orgánicos compostables, o sea, vuelve a retomar todo lo que es residuo y la importancia de la separación de los reciclables. Así que en todo caso, este material yo se lo puedo compartir a Ignacio para que ustedes lo tengan también como para mostrar a los chicos y demás o compartírselos. Así que sí, todo este material va a quedar disponible. Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, no sé si alguno tiene alguna otra pregunta. Si no, bueno, daríamos por finalizada la capacitación. Entiendo que la capacitación va a quedar grabada y va a quedar el link en una de las plataformas del Ministerio de Educación. Así que bueno, cualquier cosa también pueden consultar ahí por si hay algún compañero que no pudo conectarse hoy, va a quedar disponible.
Y en todo caso también le puedo pasar a Ignacio mi correo por si quedó alguna duda o nuestra intención también es cuando empiecen a tener, tengan en actividad las plantas campamentiles también poder ir y visitarlas. Así que bueno, seguramente con algunos nos estaremos viendo más adelante, pero si no les puedo dejar mi correo por cualquier consulta que tengan, como para también ayudarlos, asesorarlos o hacer un seguimiento. Perfecto, Pamela, muchas gracias. Bueno, Ignacio gracias a tuvo que ustedes por retirarse conectarse. a una reunión ahora. Desde ya, muchas gracias. Fue muy dinámica y la verdad que le damos mucho valor a este tipo de información. Nos queda bárbaro que quede todo esto acá. Ignacio ya se va a encargar de pasárnoslo a cada uno de nosotros. Y quiero retomar algo muy cortito de los profes creo que eran de San Justo. No, de San Justo no, que habían hecho un convenio con una fábrica y mi última pregunta es si ustedes tienen alguna fábrica o contactos con fábricas que, bueno, obviamente trabajan con ese tipo de reciclado como para que nosotros o las plantas puedan trabajar con ellos. Yo me había enterado que en Entre Ríos había una que recibían las tapitas y te daban sillas, armaban, bueno, como decían los profes recién ahí que hacían esas tablas. ¿Ustedes tienen alguna dirección o más que nada para pasárnosla Sí, y sí, en trabajar todo sobre caso ello? después pedile mi contacto a Ignacio y lo Sí. que nosotros tenemos que les podemos facilitar es en cada localidad algunos lugares, digamos, como para que también les queden dentro de todo próximos y no se encarezca tanto la logística de a dónde acercar más que nada los reciclables. Bueno, desde ya muchas gracias, Pamela, y bueno, te liberamos ya para... Bueno, muchas gracias, que estén bien. Listo, muchas gracias, profes, también por estar Chao. presentes. Y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Gracias, sí. chao, chao.